Es asombroso cómo una parte significativa de la insatisfacción o el malestar que experimentamos a diario proviene de la actividad implacable de nuestra propia mente. Esa voz interna, siempre presente, parece tener una opinión sobre todo. Desde el instante en que abrimos los ojos, ya nos susurra cómo será el día, revisa sin cesar lo que hicimos ayer y proyecta preocupaciones sobre el mañana. Critica cada uno de nuestros movimientos en el presente. Es un murmullo persistente, incansable y sí, agotador. Sin embargo, hay una verdad liberadora en todo esto. Esa voz no es la totalidad de quienes somos. Crecer en el mundo a menudo nos enseña a identificar la mente con nuestra identidad central. Se nos dice que cambiar nuestros pensamientos puede transformar nuestra realidad. Y en parte es cierto, pero ¿qué pasa si el desafío principal no reside tanto en el contenido de esos pensamientos, sino en la constante conversación interna? Este diálogo incesante, esta corriente de comentarios, juicios y análisis, puede sentirse como si fuéramos nosotros mismos, pero en realidad a menudo funciona como una especie de encierro. Es una jaula sutil, construida con las propias palabras de nuestros miedos, quejas, juicios y comparaciones. Imagina la superficie de un lago completamente en calma, reflejando la inmensidad serena del cielo. Es un espejo perfecto de la quietud. Ahora arroja una pequeña piedra. Las ondas distorsionan el reflejo. La voz en nuestra cabeza actúa como esa piedra constante y generadora de ondas, impidiendo que la quietud natural se manifieste. O piensa en una taza que ya está a punto de desbordar. Está tan llena del propio ruido mental, de la necesidad de etiquetar y comprenderlo todo, que no deja espacio para que entre nada nuevo, ni alegría simple, ni claridad instantánea, ni la paz que tanto buscamos. Existen enseñanzas que describen cómo las emociones negativas y las historias que nos contamos sobre ellas pueden acumularse, creando una especie de sombra interior que se nutre del miedo, la duda y el sufrimiento. Al repasar mentalmente discusiones pasadas, imaginar escenarios negativos o ser duros con nosotros mismos, esta sombra se fortalece, se siente real, tan real que podemos confundirla con quienes somos. Pero si ese parloteo interno fuera tú, ¿quién es entonces el que escucha ese parloteo? Pausa un momento y siente esa pregunta. En ese espacio silencioso entre los pensamientos puede surgir una percepción sutil y notable. Puedes sentir una presencia que simplemente observa, más profunda que las palabras, más tranquila que el ruido y mucho más estable que la mente discursiva. Esa presencia es la que realmente eres. Diversas tradiciones espirituales y filosóficas han señalado esta realidad, una esencia eterna más allá de las turbulencias, una guía silenciosa bajo el bullicio, un fluir natural sin la necesidad del control mental. La mente, con su tendencia al análisis y al control, a menudo resiste esta simple verdad. Le encanta su propio dinamismo, su capacidad de saltar del pasado al futuro, de la esperanza a la inquietud. Esta oscilación constante es la fuente de mucho malestar. Atrapados en ella, las pequeñas irritaciones diarias se magnifican. Un contratiempo en el camino se convierte en una historia de injusticia o tiempo perdido. Una mirada a las redes sociales desencadena comparaciones y sentimientos de insuficiencia. No son las circunstancias externas las que causan la mayor parte de nuestro sufrimiento, sino las historias que la voz interior crea sobre esas circunstancias. Una enseñanza profunda afirma que lo verdaderamente real es invulnerable, y lo irreal carece de sustancia. La paz reside en comprender esto. Las narrativas mentales sobre el mundo no son el mundo mismo, son como sombras proyectadas. Es difícil ver la luz mientras está absorto en las sombras. Pero aquí reside la clave para una transformación profunda. En el momento en que dejas de identificarte completamente con esa voz, aunque sea por un instante, el cambio comienza. Experimentas una pizca de libertad. Sales del encierro del diálogo incesante y te abres a un espacio más amplio de conciencia. Esto no implica intentar silenciar la mente a la fuerza, lo cual suele ser contraproducente. Más bien, se trata de observar la voz sin quedar atrapado por ella, de escuchar la quietud subyacente en lugar de añadir más ruido. Como se ha dicho, el silencio tiene su propio lenguaje profundo. Todo lo demás a menudo lo distorsiona. Al soltar la necesidad de mantener el diálogo interno, empiezas a percibir ese silencio y descubres que no es una ausencia, sino una plenitud serena. Es natural sentir cierta resistencia al iniciar esta práctica de observación consciente. La voz puede intensificarse, susurrando que no puedes funcionar sin ella, que la necesitas para planear y sobrevivir.
pero la verdad es que una inteligencia más profunda dentro de ti opera sin el constante ruido mental. Al igual que el sol no necesita pensar para salir, tú no necesitas el parloteo constante para vivir y florecer. Mientras exploras esta idea, pregúntate, ¿quién soy yo cuando la mente está tranquila? Estas preguntas son invitaciones a una experiencia, no a una respuesta intelectual. Este viaje hacia la quietud interior es fascinante, ¿verdad? Si te sientes conectado con la idea de que la voz en tu cabeza no es tu identidad completa, me encantaría saber más sobre tu propia experiencia. ¿Has tenido algún momento, por fugaz que sea, en que sentiste esa distinción? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu historia puede ser una chispa de reconocimiento para alguien más en nuestra comunidad. Piensa en la diferencia entre mirarte en un espejo impecable y en uno que está roto. En el primero, te ves con claridad, tal cual eres. En el segundo, la imagen está distorsionada, fragmentada, no es un reflejo fiel. La voz en nuestra cabeza a menudo actúa como ese espejo agrietado para nuestra percepción de nosotros mismos. Nos presenta versiones vesgadas. No eres suficiente, necesitas demostrar tu valía, algo está mal y debes arreglarlo. Y al ser tan persistente, estas distorsiones se pueden sentir como la verdad. Pero si miras hacia atrás, antes de que estas ideas se arraigaran, ¿quién eras? Recuerda momentos de la infancia en los que la simple presencia bastaba, corriendo, jugando, riendo libremente. En esos instantes no había una narración constante, simplemente estabas. Ese estado de ser es el lugar al que nuestro ser más auténtico anhela regresar. Simplicidad, presencia y quietud. Es lo que en algunas tradiciones se describe como la atención plena, la capacidad de estar plenamente en el momento presente sin juicios añadidos. Los maestros antiguos que alcanzaron estados profundos de conciencia no lo hicieron debatiendo con sus mentes, sino observándolas con una aceptación serena. Sin embargo, en el ritmo frenético de la vida moderna, encontrar esa quietud puede parecer una utopía. El mundo exterior compite constantemente por nuestra atención, y cuando intentamos calmar la mente, el ruido interno parece intensificarse. Es comprensible sentirse tentado a pensar que la quietud es imposible. Pero la paradoja es que cuanto más activas están nuestras mentes, más profundamente anhelan el silencio. Este anhelo es universal. Sabios de la antigüedad ya hablaban de la paciencia necesaria para permitir que las aguas turbias de la mente se asienten y aclaren por sí solas. La verdadera claridad no se fuerza, emerge cuando dejamos de perseguirla y simplemente permitimos ser. Una historia cuenta de un buscador que le preguntó a un maestro cómo encontrar la iluminación. El maestro le dijo que se sentara junto a un río y escuchara. El buscador se impacientó al no oír más que el murmullo del agua. El maestro sonrió y le explicó que cuando dejara de buscar significado en lo que oía, lo escucharía todo. La quietud no es algo que se logra, es algo que se reconoce en lo profundo de nuestro ser. Entonces, ¿cómo cultivar esta quietud cuando la voz no cesa? Empieza por observarla como si vieras una película. Eres el espectador, no el actor. Los pensamientos se desarrollan en la pantalla de tu mente, pero no eres tú. Al practicar esto, puede surgir incomodidad. La voz puede intentar recuperarte. No luches contra ella. La lucha le da energía. Simplemente recuérdate con suavidad que eres el observador. Algunas prácticas contemplativas buscan esta comunión silenciosa donde las palabras se disuelven en la presencia. La paz que supera el entendimiento, de la que hablan algunos, no viene del pensamiento, sino de la rendición a su necesidad. No necesitas dominarlo al instante. Incluso un breve momento de quietud intencional, una respiración consciente, una pausa en medio de la actividad, puede comenzar a aflojar la identificación con el parloteo mental. Es como un vaso con agua con barro. Si lo agitas, el barro sigue suspendido. Si lo dejas reposar, el barro se asienta y el agua se aclara. Nuestra mente funciona igual. Esta claridad emergente es el terreno donde la transformación se manifiesta. En algunas enseñanzas se compara la esencia verdadera con una flor de loto que crece en aguas fangosas, pero mantiene sus pétalos puros. Tu ser más auténtico es como ese loto, intocado por el aparente caos de los pensamientos. Al dejar de identificarte con la voz, empiezas a ver la vida con una percepción más pura.
Las cosas simplemente son, en lugar de ser interpretadas constantemente como buenas o malas por la voz interna. Esto no significa que dejes de pensar por completo. Los pensamientos seguirán apareciendo, pero en lugar de aferrarte a ellos o confundirlos con la realidad, los dejas pasar, como nubes en el cielo. Al principio, este soltar puede sentirse extraño, incluso vacío, ya que la voz ha sido una compañera constante. Pero a medida que la quietud interna se profundiza, descubres que no es un vacío, sino una plenitud serena, vibrante y llena de vida. En esa quietud empiezas a verte con una claridad que la voz nunca permitió, reconociendo la presencia inquebrantable que eres. Este es el inicio de una libertad real, el paso hacia afuera. En esa quietud comprendes que el cambio no es algo que llega de afuera, es algo que siempre ha estado esperando a ser reconocido dentro de ti. Hay un punto en el camino interior donde nos damos cuenta de que la voz constante ha ocupado demasiado espacio. Es como descubrir que un invitado no deseado ha estado dirigiendo tu casa. Te preguntas, ¿por qué he permitido esto? Este darse cuenta marca el comienzo de entrar en lo que algunas tradiciones llaman el espacio o el vacío interior, donde la voz ya no ejerce su dominio absoluto. Para muchos, la idea de este vacío puede generar inquietud. Si no eres la voz, ¿quién eres? ¿Qué queda cuando cese el parloteo? Pero, ¿y si este espacio no está vacío en absoluto, sino lleno de un potencial inmenso de todo lo que realmente buscas? Antiguas enseñanzas lo describen no como una nada, sino como la fuente de la creación, el espacio que permite que todo sea. Moldeamos una vasija, pero es el espacio interior el que le da utilidad. El vacío interior es así. No se trata de lo que falta, sino del espacio que permite que la vida se manifieste en su plenitud. Para comprenderlo, imagina un bosque tan denso que la luz apenas penetra. De igual modo, la mente, abarrotada de pensamientos, puede bloquear la luz de la conciencia. Al aquietar la voz, creas espacio, como cuando los árboles se ralean y la luz del sol inunda el bosque. De repente puedes ver claramente dónde estás. Este reconocer no significa que la voz desaparezca para siempre. Ha sido una compañía durante mucho tiempo. La clave es dejar de alimentarla. Cada vez que te enredas en sus argumentos o intentas controlarla, le das energía. Intenta simplemente escuchar la voz como un sonido distante, como una radio de fondo. Está ahí con sus opiniones y temores, pero no tienes que concentrarte en ella ni creerte todo lo que dice. Puedes dejar que sus comentarios se desvanezcan, como la estática. En relatos de búsqueda espiritual, a veces se espera encontrar lo sagrado en lo grandioso, pero se revela en un susurro o una voz pequeña. ¿Y si esa voz es la quietud profunda que subyace a todo el ruido? Esta quietud no es inactiva, es una inteligencia vibrante, la fuente de la intuición y la creatividad que a menudo se ahogan en el monólogo mental. Conectando con ella, experimentas la vida de manera diferente. Dejas de reaccionar impulsivamente a cada pensamiento como si fuera la verdad absoluta. Piensa en un mercado bullicioso. La voz podría llenarte de juicios sobre el ruido o las personas, generando tensión. Pero si observas la voz sin engancharte, simplemente notas los sonidos y las vistas. El parloteo se convierte en ruido de fondo y el momento presente cobra vida con su propia energía. Por eso, prácticas como la meditación o la contemplación son valiosas. No solo calman, son formas de entrar en este espacio interior, de reconocer que la voz no es quien dirige tu vida. Una historia zen cuenta que la iluminación es simplemente comer cuando tienes hambre y dormir cuando estás cansado, en contraste con la mente que complica hasta las acciones más simples. Este simplemente ser es donde el cambio se arraiga profundamente. Al dejar de identificarte con la voz, el miedo, que necesita de la narración constante para existir, comienza a disolverse. En el espacio interior no hay lugar para las historias de «esto podría salir mal». Solo existe la hora, y en la presencia hay seguridad. Un pájaro en una rama no se preocupa si cederá, confía en su capacidad de volar. De igual modo, este espacio interior te enseña a confiar no en las certezas externas, sino en tu capacidad innata para responder a lo que la vida traiga. Esta confianza es una forma de rendición, no de renunciar, sino de entregarse al fluir de la vida y a la verdad de que eres más que la voz. Al abrazar esta verdad, el mundo se siente más ligero.
Situaciones que antes te perturbaban pierden intensidad. Te encuentras con una alegría más espontánea, una facilidad que siempre estuvo ahí, oculta. Este cambio no es una meta final, sino un proceso continuo, un viaje al espacio donde la voz pierde su control y redescubres la riqueza de la vida. Y cuanto más exploras, más ves que ese espacio no está vacío, es el espejo que refleja tu ser auténtico. ¿Te has sentido alguna vez solo, incluso rodeado de gente? A menudo no es la ausencia de otros, sino la voz interna la que crea esa sensación de aislamiento, susurrando que te falta algo o que no encajas. Teje una red de pensamientos que te separan de la conexión, no solo con los demás, sino contigo mismo. Pero más allá de este ruido reside algo vasto y profundamente humano, el corazón. El corazón tiene un lenguaje distinto al de la mente. No juzga, no analiza constantemente. Su comunicación es más sutil, un impulso hacia la conexión, una calidez que surge al estar plenamente presente. Para escucharlo, es necesario aquietar el parloteo mental. Algunas filosofías ven el corazón no solo como un órgano, sino como un centro espiritual, el lugar de la verdadera percepción. Mientras la mente está en constante movimiento, el corazón permanece como un testigo silencioso. Al dejar de identificarte con la voz, empiezas a percibir el susurro del corazón, que lleva una verdad simple, pero transformadora. Ya eres completo. Esta realización puede desestabilizar al principio, ya que la voz se alimenta de la idea de que no eres suficiente. Pero el corazón ve más allá de los logros o las expectativas, reconociendo tu valor intrínseco. Es como una historia antigua de un hijo que se aleja y lo pierde todo, pero al regresar es recibido con una celebración incondicional, recordándole su lugar y valor permanentes, independientemente de sus errores. El corazón te espera siempre, listo para acogerte de vuelta a ti mismo. Volver al corazón no implica luchar contra la voz, lo cual la fortalece. Se trata de redirigir tu atención. Imagina el fuego hipnótico de una hoguera, los pensamientos y el vasto cielo estrellado detrás. El corazón. Enfocarte solo en el fuego te hace olvidar las estrellas, pero al elevar la mirada, la inmensidad del cielo se revela y el tirón del fuego disminuye. El corazón está siempre ahí, esperando que dirijas tu atención más allá del ruido mental. La gratitud es una puerta al corazón, no como una obligación, sino como un sentimiento profundo al apreciar la maravilla del momento presente, el aire que respiras, la simple belleza a tu alrededor. La gratitud te ancla en el ahora, el hogar del corazón. La compasión es otra vía, comenzando por uno mismo. Cuando la voz te juzga, responde con amabilidad, como consolarías a un niño asustado. Al tratarte con dulzura, los juicios de la voz pierden poder y empiezas a verte a través de los ojos compasivos del corazón. Esta autocompasión se extiende naturalmente a los demás. Liberado de las historias de la voz, ves a las personas con más claridad, reconociendo su humanidad compartida. Surge un deseo genuino de conectar, no desde la necesidad, sino desde una abundancia interior. Algunas tradiciones lo llaman bondad amorosa, una irradiación de afecto hacia ti y hacia todos. Aunque la voz pueda resistirse, el corazón sabe que el amor no se basa en condiciones, es tu naturaleza esencial. Al permanecer más en el corazón, la vida se aligera, las cargas del miedo y la duda se disipan. Experimentas más risa, respiras con mayor facilidad y encuentras alegría en los pequeños instantes. Los desafíos seguirán llegando y la voz intentará arrastrarte de vuelta, pero ahora tienes la opción, escuchar la voz o volver al corazón. Es una práctica continua, una danza. Algunos días la voz será fuerte, otros el corazón brillará. La clave es seguir eligiendo al corazón. Al hacerlo, descubres que no estás separado de la quietud. Es la quietud misma, el espacio donde la voz calla y la vida se manifiesta plenamente. Es la invitación a vivir desde la verdad de quién eres, permitiendo que la vida fluya con gracia. El instante en que reconoces que no eres solo el diálogo en tu cabeza es el comienzo de una nueva forma de vivir. Has probado la quietud, sentido la vastedad del corazón y comprendido que tu ser es más profundo que la voz. Ahora, la cuestión es cómo integrar esto en la vida diaria. Vivir este cambio no es alcanzar un estado de perfección donde la voz desaparece para siempre. La voz regresará, con sus patrones habituales. Pero la diferencia es que ahora puedes reconocerla por lo que es, una tendencia mental, no tu identidad central. Como se ha dicho, haz lo que debas con serenidad, sin apegarte al resultado. Esto es vivir con claridad,
sin que el miedo al fracaso o la necesidad de aprobación externa dicten tus acciones. Comprendes que la vida no se trata de controlarlo todo, sino de estar presente, confiar en el proceso y responder desde una paz interior. Una forma poderosa de vivir este cambio es a través de la atención plena, no solo una técnica, sino una forma de estar en el mundo, plenamente aquí, plenamente ahora. La atención plena te libera de perderte en el pasado o el futuro, permitiéndote experimentar cada momento con todos tus sentidos y tu atención completa. Beber una taza de té se convierte en una experiencia rica en sensaciones y presencia, en lugar de ser un acto rápido mientras piensas en otra cosa. La atención plena transforma lo ordinario en una oportunidad de estar vivo. El servicio a los demás es otra expresión de este cambio. Cuando no estás absorto en tu propio ruido mental, tienes espacio para ver realmente a los demás, sus necesidades, su humanidad. La bondad surge de forma natural, no por obligación, sino porque la quietud en ti reconoce esa misma quietud en los demás. Al dar, recibes. Sientes la interconexión de la vida, disolviendo las ilusiones de separación que la mente a menudo crea. Vivir el cambio también significa abrazar la incertidumbre inherente a la vida. La voz anhela certeza y control, pero el corazón se expande en lo desconocido. Abrazar el misterio no es resignación, sino una entrega confiada. Un antiguo poema sugiere no resistir los cambios, sino permitir que la vida fluya a través de ti, confiando en que incluso los giros inesperados te guían hacia el crecimiento y una conexión más profunda. Dejas de aferrarte a viejas narrativas y permites que la vida se desarrolle manteniendo planes y metas con ligereza. En este camino surgirán dudas. La voz te dirá que es difícil, que no funciona. Pero estos no son fracasos, son oportunidades para elegir de nuevo, para recordar tu conexión con la quietud interior. Un maestro zen dijo que eres perfecto tal como eres y sin embargo podrías mejorar un poco. Esta paradoja capta la esencia. No necesitas arreglarte, porque en esencia eres completo, pero al crecer en conciencia, te alineas más naturalmente con esa verdad. Con el tiempo, verás que el cambio no fue un evento singular, sino un despliegue constante, momento a momento, elección a elección. Cada vez que elegiste la presencia sobre la historia de la voz, te acercaste a la libertad. Y la libertad real no es la ausencia de desafíos, sino la libertad dentro de ellos. Cuando la voz ya no tiene el control, los desafíos se vuelven oportunidades. El miedo se convierte en una invitación al coraje. La pérdida en una maestra de la comprensión profunda. Esta es la hermosa paradoja. Al soltar la identificación con la voz, te encuentras más plenamente vivo y conectado con la vida. El cambio no es algo que posees, es una forma de ser, de ver, de interactuar con el mundo. Es la comprensión de que no eres solo la voz, sino la quietud, el corazón, la luminosa presencia que reside en lo profundo. Y en esa comprensión, descubres la verdad que siempre estuvo ahí. Ha sido un verdadero placer acompañarte en la exploración de estas profundas ideas. Si este texto te ha resonado o si te ha inspirado de alguna manera, me sentiría muy feliz de que te unieras a esta comunidad para compartir. ¿Qué te llevas hoy de esta reescritura? ¿Hay alguna frase o idea que te haya llegado especialmente? Me encantaría leer tus reflexiones y, si te sientes cómodo, compartir una pequeña parte de tu propia historia o experiencia con la voz interior. Tu participación no solo me ayuda a mí, sino que también crea un espacio de conexión y aprendizaje para todos. Gracias por estar aquí y por considerar formar parte de este espacio de crecimiento compartido.